modelo que propone la Unidad Democrática tiene que ver con buscar el progreso económico, con apoyo a la producción nacional y equilibrarla con la justicia social. El modelo que representa el actual gobierno es la de distribuir todo sin producir nada. Distribuir todo afectando la producción nacional. Y como consecuencia del fracaso de ese modelo, están terminando distribuyendo pobreza y no riqueza, porque sin apoyo a la producción nacional no podemos crear la riqueza necesaria para que de allí la distribución en función de la justicia social produzca el equilibrio necesario en una sociedad democrática. Y esa pobreza que produce el actual modelo se refleja claramente en la población venezolana, en la escasez, en las colas y en la inflación galopante que destruye la capacidad adquisitiva del salario. Un país cuyo ingreso en divisa fundamental es el petróleo y sus derivados, tiene o debe tener como regla tres conductas fundamentales. En primer lugar, ahorrar en la época de bonanza, en la época de precios altos, para poder enfrentar la caída de los precios de un producto que, como lo sabe la historia económica del mundo, tiene altas y bajas cíclicas de sus precios. En segundo lugar, apoyar en esa época a la producción nacional de bienes y servicios para utilizar el ingreso petrolero como base para hacer una economía realmente que no dependiente del petróleo, que sea realmente, que sea capaz de desarrollar otros factores de la economía nacional distintos del petrolero. Y por supuesto, financiar con esa producción nacional y con ese ingreso petrolero los programas sociales para compensar a los sectores de menores recursos sus necesidades básicas. Ahora, ¿qué ha hecho este gobierno? Este gobierno empezó por no ahorrar, por desoír el mandato del artículo 321 de la Constitución Nacional, que le señala la necesidad de crear un fondo de estabilización macroeconómica que ya existía por ley desde el año 98, precisamente para tomar esas previsiones. ¿Qué se hizo? Se modificó como 3 o 4 veces la ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica para no ahorrar. Tenemos 3 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, mientras que fondos no controlados constitucionalmente, como el FONDEN, han manejado sin control alguno más de 140.000 millones de dólares y los venezolanos no saben qué se hizo con ese dinero. Y por eso las reservas están donde están. Y en segundo lugar, además de no ahorrar, como lo manda la Constitución, en épocas de bonanza, resulta que le dio prioridad a las importaciones frente a la producción nacional. Puso a competir a los productores extranjeros que sí se benefician del 630 o se beneficiaron, ellos y un grupo muy reducido alrededor del gobierno, con la producción nacional que tenía que trabajar con insumos a precios del dólar paralelo. Por supuesto que ahorró la producción nacional. Entonces, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? En el peor de los mundos. No tenemos ahorro porque despilfarramos en la época de bonanza y no tenemos dólares porque se desaparecieron por arte de magia y ahora no hay con qué importar. Esa es la crisis, esa es la crisis. Hemos despilfarrado una fortuna que, de acuerdo a declaración en esta tribuna por el propio presidente de la República, tuvo un ingreso del país en los 15 años anteriores a este año de más de $1 billón por ingreso total. Entonces, el principal defecto de las medidas anunciadas ayer por el presidente Maduro es que son una serie de medidas inconexas
que no constituyen un programa económico para salir de la crisis, con acciones a corto, mediano y largo plazo. Y por tanto, quien analiza la economía venezolana desde dentro o desde fuera, no consigue sino incertidumbre. ¿Quién puede predecir después de esos anuncios qué va a pasar con el futuro de la economía venezolana? Y ese es uno de los principales problemas que afectan a la economía. Cuando hay incertidumbre, cuando hay desconfianza, cuando se autorizan dólares para insumos del sector industrial o del sector agrícola, se despachan esos insumos y luego no se reconoce la deuda, ¿qué van a pensar desde afuera de nosotros? ¿Cómo nos van a seguir financiando insumos para desarrollar la industria o el sector agrícola si los dólares aprobados por el gobierno, luego de que se despachen esos insumos, no son cancelados y además no son reconocidas esas deudas? Por eso es que es importante y apoyamos la propuesta hecha por el economista José Guerra, para que la Comisión de Finanzas, como centro de un diálogo nacional sobre el tema económico y con participación de todos los sectores, tanto productores, trabajadores, empresarios y con todos los representantes del gobierno nacional que quieran participar, trabajemos en un programa económico a corto, mediano y largo plazo para superar la crisis, para que le digamos a los venezolanos y al mundo que es verdad que tenemos estas dificultades, pero tenemos un plan para superarlo, porque en estos momentos andamos sin brújula en el tema económico y el pueblo de Venezuela sabe que las medidas que ayer se anunciaron son más de lo mismo, que el gobierno se equivoca cuando cree que el problema es de distribución, cuando el problema real es de producción nacional. Distribuya quien distribuya, va a distribuir lo mismo. De manera tal que el gobierno, si centraliza, si concentra la distribución, además de la ineficacia, de la corrupción que el propio presidente Maduro reconoció ayer, no va a resolver el problema. Porque si lo que tenemos es X toneladas de comida, distribúyala quien le distribuya, se va a producir lo mismo. Pero si se concentra la distribución, se va a hacer más ineficiente y se va a estimular la corrupción. El gobierno, cualquier alimento o bien que se mueva en este país, necesita como 4 guías diferentes de origen y destino que le permiten al gobierno hacerle seguimiento y asegurar que las cosas vayan en el destino que tienen y que los especuladores u otros que se quieran aprovechar de la crisis no se beneficien indebidamente de la distribución. Pero para resolver el problema de fondo, hay que apoyar sinceramente, no con anuncios que no se concretan, la producción nacional, y es lo que no estamos haciendo. No se puede corregir el rumbo si no se corrige lo que no funciona. O sea, como Bicentenario, etcétera, etcétera, no hizo su papel, se pudrió, lo que sea. Ahora hacemos uno más grande que ese. Mayor concentración, mayor centralismo, mayor control por un pequeño grupo de la distribución. Además que tiene el control de todas las importaciones, de los dólares preferenciales y de todo. Pero resulta que nada de eso ha funcionado y debería llamarlos a una reflexión que permita cambiar de rumbo, porque el país lo merece y lo necesita con urgencia. Nosotros, por supuesto, tenemos que estar de acuerdo con los incrementos salariales, con los beneficios sociales anunciados por el presidente Maduro. Pero le voy a decir lo siguiente, para que no caigan en la tentación de seguir engañando al pueblo venezolano. El propio presidente Maduro dijo el primer aumento de este año, 20%. Es decir, que él está consciente que la inflación va a seguir y va a seguir él decretando aumentos. Aparte de que los aumentos de salario son sal y agua frente al tamaño de la inflación, y eso lo sabe el pueblo venezolano. Con devaluación, con impresión de dinero inorgánico, una de las grandes medidas que se debería tomar en estos momentos en Venezuela es cerrar por lo menos por 2 años la Casa de la Moneda, que lo que hace es que se ha convertido en una imprenta de dinero que no tiene ningún valor
de dinero inorgánico que lo que hace es encarecer la vida. De tal manera que sin apoyar la producción nacional, con más inflación, con más devaluación, sin apoyo a la producción nacional, el presidente Maduro lo que nos dijo ayer es que la crisis va a seguir, que ellos van a resolver vía devaluación y otras vías los temas fiscales con dinero inorgánico, pero los problemas estructurales de la economía venezolana siguen iguales y tienden a agravarse. Por esas razones anunciamos nuestro apoyo y nuestra voluntad de colaborar con la propuesta que ha hecho el diputado José Guerra de que trabajemos juntos, todos los venezolanos, todos los sectores, por elaborar un programa económico que explique claramente cuáles son las medidas a corto, mediano y largo plazo que debemos tomar para superar la crisis que está agobiando a los venezolanos, que ya no pueden seguir soportando las colas, la inflación, la inseguridad y la corrupción.